Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno y es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias una vez más al Señor por permitirnos compartir su palabra. Amén. Entonces vamos rápidamente a lo que el Señor puso en mis labios. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, su versículo 9. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Lo tenemos. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su pueblo dice, y dice así: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, de Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le puse por tema: de hombre sabio a hombre insensato. Amén. Yo creo que todos conocemos quién era Salomón, y yo le voy a dar un repaso solamente antes de entrar al tema de quién era Salomón, de dónde vino Salomón. Amén. Al principio del capítulo, al principio del Primera de Reyes, en capítulo 1 habla donde ya David ya era viejo. Entonces le trajeron dice que para que él se calentara le trajeron una doncella a él para que le mantuviera su cuerpo caliente. Dice la palabra que él no se llegó a ella, quiere decir que no tuvo nada que ver con ella. Entonces en ese tiempo, Adonais, el 4.º hijo de Salomón, usurpó el reino. Él tomó por sus propias cuentas, él quiso tomar el trono. Y él hizo lo que hacían los demás reyes. Lo que hacían los demás de pararse ante el frente del trono. Pero no era así la cosa. Amén. Y vamos a ver en esta noche el fracaso de Salomón. Amén. Y dice que Adonais, el hijo de Salomón, empezó a hacer las obras por sí solo. Y llegó palabra a Betsabé, que es la mamá de Salomón, y a Natán, el profeta. Amén. Entonces Betsabé va y habla, dice: ve y habla con David, para que él vea, porque David era viejo, él no sabía lo que estaba pasando. Entonces Betsabé pide permiso y va y habla con el rey David y le dice lo que está haciendo Adonais. Entonces después viene el profeta Natán y habla con él también, le está diciendo lo que está haciendo Adonais, porque no era su puesto de que Adonais tomara el trono, sino que era el puesto de Salomón. Amén. Y así pasó. Cuando el rey David se da cuenta de lo que él Adonais ha hecho, llama a Natán y al sacerdote. Permítame. Alabado sea Dios. Miramos muy bien todavía. En el capítulo 1 dice que el rey David llama al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y le dice que se lleven también a Benai, hijo de Joida, y le dice que se lleven a Salomón y lo unjan, que lo suban al asno y lo lleven al lugar que se llama, que se lo lleven y lo van a ungir como rey. Y así lo hicieron. En el versículo 39 dice que tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, dice, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Y así fue como pasó, que lo ungieron y lo pusieron como el rey. Amén. Cuando esto llegó a oídos de Adonais, le entró miedo. Él tuvo miedo porque él sabía que no era el puesto de él, sino que era el puesto de Salomón. Y dice que cuando él tenía miedo de estar frente a Salomón, y cuando estuvo al frente, Salomón le dijo: vete a tu casa. Así fue lo que pasó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta noche todo lo que él hizo en este transcurso. Amén. Cómo el Señor lo levantó. En el capítulo 3 dice que el Señor le dio la sabiduría. Dice que el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Dice en el capítulo 3, versículo 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién pondrá gobernador en este pueblo tan grande? Y dice que esto agradó a Dios. Le agradó a Dios las palabras de Salomón, y Dios le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto
que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense que la sabiduría que había recibido del Señor, amén. Esa era otra cosa que había pasado con Salomón. En los capítulos del 6 al 7 empieza Salomón a construir el templo. Todos conocemos del templo, amén. Gloria a Dios. Él empieza a construir el templo. Él habla con Hiram, el rey de Tiro, y él empieza a traer el material, el oro, la madera, todo. Empieza él a construir el templo. Y dice la palabra que demoró 7 años para construir este templo, donde iba a morar la presencia del Señor. Y eso era bajo las instrucciones de su papá David. Amén. También habla en estos capítulos donde él tuvo mucha prosperidad, donde tuvo mucha riqueza y también tuvo mucha popularidad. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3, habla donde cuando él hizo manifestar la gloria de Dios, dice que el templo de Jehová se llenó de la gloria de Jehová cuando él oró. Así que era una persona muy especial para el Señor. Alcanzó tremenda riqueza, se lo cuenta en el capítulo 10, amén. Pero, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Cómo fue que llegó a fracasar? El rey Salomón empezó a reinar en el año 970, amén. Y aproximadamente reinó por 40 años, amén. Gloria a Dios. Pero en esta noche le voy a dar 4 pasos, 4 puntos de cómo él fue cambiando, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver allí donde empezamos en el capítulo 11. Gloria a Dios. En el versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas. Leemos que Salomón se casó con la la hija de Faraón. Dice, y a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab y a las de Amón, y así sucesivamente. ¿Pero por qué lo hizo? Muchos consideran que porque era la razón, porque él salía a hacer, como salía a muchas ciudades para tener ese ganado, se casaba con estas mujeres como un acuerdo, amén, un acuerdo internacional. Él se casaba con la hija de los pueblos, amén, pero había una advertencia. Si vemos en los libros anteriores de Deuteronomio, ahí hay una advertencia contra la idolatría, contra Canaán, amén. Dice en el libro de Éxodo 34, 15 al 16, dice, por tanto no harás alianza con las moradas de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, y ya se le había advertido que eso no podía ser. Era una advertencia del Señor, amén. Pero Salomón no lo hizo, él continuó, porque Dios ya lo había advertido y era un peligro para él, amén. Y sigue diciendo, dice, amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las Eteas. El 2 dice, a gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice que con amor. El libro de Deuteronomio 17:17 es una instrucción hacia un rey. Dice, ni tomará para sí muchachas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Era una instrucción para el rey. Dice que él dice, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa?
empezó a pasar, él se empezó a inclinar hacia estas mujeres. Y así nos pasa muchas veces a nosotros cuando empezamos a ver otras cosas hacia el blanco, en lugar de ver hacia el blanco que es el Señor Jesucristo, empezamos a inclinar nuestra mirada hacia otras cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que usted y yo lo pongamos siempre en primer lugar. Y el rey Salomón empezó a inclinar su corazón. Era un peligro eminente para el rey. Amén. Gloria a Dios. Y dice también en el libro de Deuteronomio, que también es una advertencia. Capítulo 7, versículos 3 y 4 dice: y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso es lo que empieza a pasar cuando nosotros nos desviamos, cuando inclinamos nuestra mirada, nuestro corazón a algo que no es el Señor. Déjeme decirle que, así como dice el versículo, nos destruirá pronto. A veces no nos damos cuenta cuando nos está destruyendo, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Gloria a Dios. Nos damos cuenta que este era el hombre más sabio. Este era el hombre más sabio que había habido en la historia. Un hombre sabio que Dios lo usó para gobernar. Amén. Pero no se puso a pensar. A veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué él hizo esto? Quizás se puede decir que pensando en establecer acuerdos internacionales, no se sabe. Amén. Solo a veces me ponía, cuando estaba estudiando, me ponía a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios tiene un propósito para todo. A veces tenemos preguntas que no vamos a tener respuesta hasta que estemos frente al Señor. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Entonces el rey Salomón dice que empezó a inclinar su corazón hacia estas mujeres, y estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Sabe que hay un peligro para nosotros en la iglesia? Cuando empezamos a imitar al mundo, empezamos a hacer cosas que el mundo hace, y en lugar de dejar que el Señor nos guíe. Amén. Eso no podemos hacer, tenemos que esperar a la guianza del Señor. ¿Sabe que el problema de Salomón no era el problema de Salomón? Que él era un hombre sabio, pero no conocía su propio corazón. Él pensó que al casarse con estas mujeres, él iba a tener el control. Como muchas veces nosotros pasa algo en nuestras vidas. Un ejemplo, volteo a echarle un piropo a un varón. Yo tengo el control, le voy a echar un piropo y ya. Yo tengo el control. Mentira, no tenemos el control. Le puede pasar a una mujer o a un hombre, puede ser lo que sea. Y a veces uno piensa que tiene el control, no lo tiene. Este era el hombre más sabio de la tierra. Y él pensó que podía controlar, al casarse con esta mujer, podía controlar sus sentimientos emocionales. Amén. Pero no fue así. Porque dice la Biblia, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea que no solo le gustaban estas mujeres, dice que se juntó con amor. Amor, y el verbo amor significa apegado o aferrarse. Salomón se aferró a ellas. Se aferró, amén. Salomón, como muchos nosotros pensamos que era fuerte. Él dijo, yo soy fuerte, yo tengo el control de esta situación. Nos creemos fuerte y no es así. No es así. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Al convivir con estas mujeres, Salomón comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza. Punto número 1, amó lo prohibido. Cuidado con amar lo prohibido. Aquí en este caso fueron mujeres, pero puede ser otra cosa, puede ser un hombre, una mujer, puede ser un hijo. Podemos idolatrar a nuestros hijos, a nuestros esposos, un carro, una casa, hay tanta cosa que nosotros podemos amar antes del Señor. Dice que perdió la cabeza amando lo prohibido. Amén. Punto número 2. Poderoso Dios. Su corazón se desvió. Su corazón se desvió. Dice, versículo número 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Su corazón se desvió. Salomón fue criado. ¿Cómo fue criado Salomón? Vamos a ver ahí rapiditamente. Vaya conmigo ahí al capítulo 2 del mismo Primera de Reyes. Empieza diciendo, capítulo 2.
Llegarán los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, le dice David a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea que Salomón fue criado de una manera correcta. ¿Cuántos aquí nos criaron correctamente? Amén. Quizá algunos de nosotros no crecimos en el evangelio, algunos sí, pero bendito sea el Señor que usted y yo tenemos nuestros padres que aún nos aconsejan, ¿cierto? Amén. Tenemos nuestros padres, aquí vemos pastor que aún está al lado de el pastor Diego, y me imagino que también aún a la edad que ellos tienen lo aconseja, ¿cierto o no, pastor? Amén. No importa que tan mayor seamos nosotros, nuestros padres siempre nos van a aconsejar, nos ven como sus niños, como sus bebés. Amén. Así David lo crió a él correctamente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que él también escuchaba el consejo de Betsabé. En el capítulo 2, ahí mismo dice que Adonais va y le dice a Betsabé, Betsabé, habla con Salomón para que él me dé a Abisag, la doncella que estaba con David. Le dice, ve, habla porque él te escucha a ti. Entonces Betsabé va y habla con Salomón y le dice, dime qué es lo que quieres y yo te lo daré. Entonces Salomón escuchaba el consejo de Betsabé. Era un hombre criado en lo bien. ¿Cuántos de nosotros damos gracias por los consejos de nuestros padres? Y si su padre, su madre le dan consejo, es por su bien, no es por su mal. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él escuchaba el consejo de sus padres. Amén. Pero al casarse con tantas mujeres paganas, dice que tuvo ¿cuántas? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y al comenzar a amarlas, dice que poco a poco, vemos que poco a poco el corazón de Salomón se fue desviando poco a poco. En lugar de, como le decía al principio, en lugar de ver hacia el blanco, empezó él a tomar un camino que no era correcto. Amén. Porque él ya conocía la palabra. Eso es lo que pasa cuando usted y yo conocemos la palabra y nos empezamos a desviar. Nos predican la palabra y no queremos escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, de que si esta pandemia no nos hizo reaccionar, yo no sé qué nos va a hacer reaccionar, porque el Señor está a las puertas y Él está esperando que usted y yo nos demos el compromiso con Él, pero no queremos, verdaderamente no queremos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está desviando su corazón del Señor? ¿Qué está desviando mi corazón? ¿A dónde se está inclinando mi corazón en lugar del Señor? No me conteste, allí en su corazón contéstese usted. Y así nos pasa mucho de nosotros, porque ponemos otras cosas antes del Señor. Y Dios es un Dios celoso. Tarde o temprano vamos a ver la ira del Señor. Dice la palabra que Salomón fue uno de los que escribió Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces damos el consejo y no nos quedamos con él. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Pero Salomón no guardó su corazón. Lastimosamente, estas mujeres lo desviaron del camino del Señor. Y así como en este caso fue unas mujeres, pero en el caso suyo y el mío puede ser otra cosa. Puede ser tantas cosas innumerables que podemos decir en esta noche, pero no las voy a nombrar, porque ya las sabemos, amén. Lo triste fue que porque Salomón fue tan amado por Dios, y el libro de Nehemías lo dice, capítulo 13:26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún
él le hicieron pecar las extranjeras, las mujeres extranjeras. ¿Está guardando usted su corazón? ¿Estoy guardando yo mi corazón? Como decía el pastor, el Señor el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? Alabado sea el nombre del Señor. El punto número 1 fue que dice que amó a lo prohibido. Número 2, dice que su corazón se desvió. Su corazón se desvió. Punto número 3, dejó de amar a Dios. Amén. Sigue diciendo. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Si recordamos, David tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Mientras yo leía, mientras estudiaba, leía este versículo. Y traía lágrimas. Y no lo voy a decir para tocar sus sentimientos, no. Dice, y cuando Salomón era viejo, toda su vida estuvo en el camino del Señor. El proceso de la apostasía espiritual fue lenta en Salomón. Y así mismo puede pasar en usted y en mí. A veces llegamos a viejo y se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado. Las veces que Él nos ha rescatado, las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Si usted y yo estamos aquí en esta noche porque el Señor así lo ha permitido, porque el Señor así lo ha traído hasta este lugar. Y si usted viene de otro país es porque el Señor lo trajo aquí, no por su propia fuerza, Señor, porque el Señor lo trajo hasta aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pasaron muchos años y fue cuando era viejo que las cosas llegaron a su culminación. O sea que ya venía trabajando esto en él y él no se daba cuenta. Él no se daba cuenta. Yo digo, ¿de qué le sirvió todos estos años? Sabiendo, conociendo las advertencias, las instrucciones para un rey. ¿De qué le sirvió? Poderoso Dios. Y así nos pasa a nosotros. ¿De qué nos sirve? Todo fin de semana tras fin de semana se predica la palabra en este lugar. No para herirlo, sino para corregirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Nos importa. Porque el que se para aquí a predicar es porque le ama a usted y quiere que su alma se salve. Queremos que todos nosotros nos vayamos con el Señor. No queremos, como el Señor, no queremos que nadie se quede. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabe la gran diferencia entre David y Salomón? David cayó en pecado, pero ese pecado no desvió el corazón de David. David se mantuvo. Ese pecado no permitió que él se desviara. No le permitió, él se mantuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Al contrario, las esposas de Salomón, en cambio, se mantuvieron devotas a sus deidades, a sus dioses. Y empezó aquello. Dice Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué ganamos ganarnos todos si vamos a perder nuestra alma? Bendito sea el Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Ya el corazón de Salomón ya estaba cauterizado. Muchas veces así nos pasa. Se le predica la palabra, hermano, lo necesita el Señor, hermana, siga hacia adelante. Y mire, el corazón se empieza a cauterizar. Ya no queremos escuchar la palabra. Ya no queremos. El corazón de Salomón dice que ya no era perfecto. Ya no era perfecto. Así nos pasa a nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero nunca es tarde, mi amado hermano. Mientras haya vida, hay esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y su corazón era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 1 fue, amó a lo prohibido. Número 2, su corazón se desvió.
Punto número 3. Dejó de amar a Dios. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Ya cuando usted y yo dejamos de amar al Señor, entramos en un peligro tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 4 dice, se volvió idólatra. Salomón se volvió idólatra. Sigue diciendo la palabra. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dios le creó a usted y a mí para alabanza de su gloria. Y eso lo estamos aprendiendo los martes. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él nos creó para adorarle, para exaltarle, para bendecirle. Todo ser humano amamos a algo. Amén. Pero a lo contrario, Salomón dice que dejó de amar a Dios. Lo dejó de amar. Porque cuando uno deja de amar a Dios, ya no ora, ya no leemos la palabra, ya no queremos estar con los hermanos porque cualquier cosa que nos digan nos molesta. Pero es lo mismo, falta de oración, falta de congregación. Todo eso se junta. Amén. Y la palabra es la que redarguye, la palabra es la que restaura, la palabra es la que levanta. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Salomón dejó de amar a Dios y empezó a adorar a estas mujeres, a las diosas, a estas mujeres, las esposas. Amén. Y comenzó a adorar a los dioses de ellas. O sea que ya no solamente se olvidó de lo que Dios le había dicho y se le apareció 2 veces. Y le dijo que no se apartara, se lo dijo 2 veces. Amén. La Biblia dice que Salomón siguió a Astoret. Astoret era la diosa cananea de la fertilidad, cuyo culto eran cultos sexuales y también astrología. Y el otro, el Milcom, incluía sacrificios humanos, especialmente de niños. O sea que diabólicos. Ya vemos cómo Salomón se fue. Ya no solamente los siguió, también vamos a ver lo que hizo adelante. Amén. Dice, el 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y Amaloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Dice por ahí un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya Salomón no se juntaba con los que tenía que juntarse, ahora estaba con las esposas, con los ídolos, con esta gente idólatra. No solo los siguió, sino también les hizo tremendos templos. Aquí lo dice la palabra, edificó. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos. O sea que les hizo un lugar para que también se reunieran ellos. Qué triste de verdad. Comenzó a promover la idolatría en Jerusalén. Qué trágico de veras. Qué tremendo fracaso espiritual para Salomón. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 6. Dice, mas si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuerais y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, para que les he entregado, y esta casa que han santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron,
Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ya se le había dicho a Salomón que si se apartaba, esto era lo que iba a pasar. Y por eso empezamos con ese versículo que leímos, dice el 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que siguiese a dioses, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No lo guardó. Y el Señor eso es lo que quiere, que usted y yo guardemos los mandamientos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Él no quiere que usted y yo vayamos tras dioses paganos. Él es un Dios celoso. Él quiere que lo pongamos a Él en primer lugar en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos aprender del fracaso espiritual de Salomón? ¿Qué podemos aprender? Que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro, porque a veces, porque somos populares, porque tenemos dinero, porque tenemos una posición alta, eso puede ser peligroso para usted y para mí. Que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan del fracaso espiritual en nuestra vejez. Que creo que aprendimos cuando éramos jóvenes, tenemos que mantenernos. Esta carrera no es del que empieza, sino el que la termina. Alabado sea el nombre del Señor. Para terminar bien, hay que seguir amando a nuestro Señor, amándolo solamente a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Alabado sea el nombre del Señor. Y mantenernos sencillos y adorando al Señor, andando en su camino. Alabado sea el nombre del Señor. Solo le voy a leer aquí lo que el Señor le dijo a Salomón. Y dice, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y yo lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Podemos ver la misericordia del Señor aún allí. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y eso es lo que Él quiere. Él quiere que usted y yo seamos salvos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no le voy a seguir leyendo, lo pueden leer en casa. Es una historia tan linda, pero allí despuesito dice que el rey, después de reinar 40 años, él muere, rey Salomón. Pero el Señor quiere que usted y yo nos mantengamos, que no vayamos tras los dioses paganos, porque Él es un Dios celoso. Alabado sea el nombre del Señor. Que no importa la edad que usted y yo tengamos, nunca es tarde para seguir en este camino, mantenernos en este camino, porque eso es lo más importante. Amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Como decía el pastor, se va a poner peor. ¿Y dónde vamos a estar usted y yo? Lo que queremos es salvarnos, que nuestra familia se salve. Amén. Los puntos que yo le traje. Punto número 1, amó lo prohibido. No amar lo prohibido, sino que amar al Señor con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2, su corazón se desvió. Punto número 3, dejó de amar a Dios. Ese es el peligro. Cuando usted y yo dejamos de amar al Señor, ya no nos importa nada. 4, se volvió idólatra. Otro peligro inminente de que cuando usted y yo dejamos de amar al Señor, vienen cosas peores. Y luego preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ya hemos dejado al Señor. Así dicen en las escuelas. ¿Por qué pasa tanto en las escuelas? Porque han sacado a Dios. Antes, yo no sé si alguien de aquí se acuerda, pero antes en la escuela se oraba. Se oraba antes, al inicio de la clase se oraba. Ahora ya ni eso, ya no hace. ¿Por qué? Ya han sacado a Dios de las escuelas. Han sacado a Dios de muchos lugares. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Padre.